Entonces es re importante que nosotros comprendamos que la clave está en abrir el corazón para expresar ese dolor que todavía no ha sido expresado. Detrás de una persona que tiene apego evitativo hay historias de dolor que todavía no han sido contadas, no han sido abrazadas, no han sido sanadas. Entonces la persona necesita hacer este movimiento para poder sentir cómo la vida le empieza a atravesar. Y como resultado de que la vida le atraviese, va a poder aprender a amar. Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy vamos a hablar sobre el apego evitativo y todo lo que hay detrás de él. Voy a contarles mi testimonio para que justamente se pueda comprender mejor y no quede solamente en la teoría, sino nos vamos a los hechos puntuales de las historias que se esconden en las personas que tienen apego evitativo. Yo, por ejemplo, vengo de padres divorciados, o sea, padres separados cuando yo era niño, lo cual genera, obviamente, una ruptura en esta posibilidad de recibir un orden con respecto a lo que son estas figuras, ¿no? El pilar de la madre y el pilar del padre. Nosotros tenemos que comprender que detrás del apego evitativo, obviamente, hay una persona que ha cerrado su corazón por el dolor, ¿sí? Esta es una forma práctica de que lo puedas comprender. Ha habido mucho dolor en esa persona, entonces ha cerrado su corazón y está en un punto de huida con respecto al amor. O sea, donde él ve que hay una posibilidad de que justamente se pueda revivir esa herida que ya trae de su infancia, ¿sí? Lo que va a hacer lógicamente es evitarla. Entonces va a estar en un punto de evasión con respecto al amor. Y acá seguramente has escuchado que en este punto es muy probable que siempre se conecten justamente con la persona que tiene apego ansioso, porque está en la otra polaridad. Uno está evadiendo y el otro está en un exceso de búsqueda por dar. Ambas en este punto de vacío, que se podría decir que ese vacío se produce por un cúmulo de dolor, ¿sí? En mi historia de vida yo me di cuenta que a medida que fui creciendo, una de las cosas que me sucedía por justamente este divorcio que ocurrió entre mis padres, es que yo no podía, por ejemplo, acceder a ciertos beneficios que accedían a aquellas personas que tenían su padre presente con respecto a la economía, con respecto al poder disfrutar de ciertas cosas que se disfrutan cuando uno tiene las dos figuras presentes, ¿no? Entonces, en mi caso particular, lo que sucedió es que muchas de las chicas que, por ejemplo, a mí me atraían cuando yo era adolescente, no podía acceder a ellas porque no tenía los recursos para acceder. Y hoy me puedo reír de eso porque es algo que sucedió en el pasado y que obviamente a medida que yo fui sanando pude comprender todo lo que había detrás. El hecho de que yo no pudiera acceder a chicas que a mí me gustaban generaba un vacío enorme en mí porque lógicamente por justamente esta situación económica que yo vivía, hacía que no pudiera acceder a ellas porque justamente no me vestía como me gustaba en ese tiempo, no podía acceder a ir a los lugares donde estaban esas chicas que a mí me atraían. Entonces lógicamente esto generó que en mí no pudiera acceder justamente a poder disfrutar con aquellas mujeres que, por ejemplo, en este caso me atraían, ¿sí? Sino que más bien solo podía acceder a las que, se podría decir, alcanzaba desde los recursos que yo tenía. Entonces comprendamos que en este punto estoy hablando del punto económico que justamente me permitía acceder a ciertas personas, a ciertas familias, a ciertos entornos donde conectaba con ciertas mujeres. Entonces dentro de mí seguía estando este deseo de poder relacionarme con chicas que me atraían más, pero que veía que elegían otros entornos, otras formas de vida, ¿sí? Acá es importante comprender que todo esto va haciendo que el corazón se cierre más. Entonces la persona entra en un punto de rechazo mayor. Por lo tanto, es el dolor en el cual esta persona se encuentra se hace cada vez más grande. O sea, la pared que cubre esa herida se hace más grande. Se podría decir que es algo así como una costra que se va creciendo como resultado del dolor que se va acumulando por las experiencias de mientras yo más siento atracción por alguien o por cierto tipo de mujer, por ejemplo, y no estoy pudiendo acceder a ellas, se genera un rechazo mayor. Por lo tanto, va a ser mayor la evasión y mayor el dolor que esta persona está sintiendo, ¿sí?
yo me di cuenta que a medida que crecí, por todos estos vacíos o este cúmulo de dolor, yo me fui en un momento hacia la religión. Yo vengo de familia católica, entonces me fui hacia la iglesia evangélica para poder recibir ahí ese punto de amor que no tenía de mi familia. Ojo que acá quiero aclarar que nada de esto lo estoy haciendo como un juicio hacia mi familia, ya que a mi familia la amo, aprendí a amarla como resultado de que comprendí lógicamente que todo lo que atravesé me convirtió en el hombre que hoy soy, pero sí es importante remarcarlo, ¿sí? Para que se pueda comprender la herida que hay detrás. Entonces, voy hacia la iglesia cristiana buscando esa respuesta, ese amor de familia y demás. Entonces ahí, ¿qué pasa? Si bien tenía la posibilidad de acceder a otro tipo de mujeres, de personas y demás, la represión sexual que había ahí generaba que lógicamente este dolor no pudiera transmutarse. Si bien recibí esta contención de amor, de cuidado a través de las personas, pero la sexualidad se tenía que reprimir. Entonces fíjense en algo, este punto de querer disfrutar de cierto tipo de mujer que en mí se desarrolló, querer, digamos, conectar con ellas, cuando la energía sexual se despertó en mí, no podía acceder. Entonces luego entro a una iglesia donde se reprime la sexualidad. Entonces imagínense cómo la herida, la costra sigue tapando, ¿sí? Cómo se sigue acrecentando. Resulta que en esa etapa, obviamente la sexualidad la tenía que reprimir para justamente, en ese caso, agradar a Dios. ¿Qué sucede? La herida seguía intacta. ¿Qué pasa? Cuando yo dejo la iglesia en ese tiempo, porque me doy cuenta de las irregularidades que había, salgo a vivir. Entonces cuando salgo a vivir, a experimentar al mundo, al sistema y demás, empiezo a toda esa represión que yo tenía de no conectar con mujeres en la sexualidad, ¡pum!, se va al otro extremo, a querer experimentar, acostarme con muchas mujeres, disfrutar la sexualidad. ¿Y qué sucede? Obviamente con la sexualidad tapaba ese vacío que yo traía de mi infancia, o sea, necesitaba todo el tiempo estar con mujeres para poder sentir que una parte de mí se llenaba, ¿sí? Y esto era de forma continua. ¿Por qué? Porque lógicamente yo no buscaba la conexión profunda con una mujer porque no la había tenido, ¿sí? En mi infancia no pude tener esa contención, ese amor, ese cuidado de la madre, por lo tanto mi conexión hacia la mujer era más sexual, solamente era desde ese lugar. Yo a la mujer la necesitaba para tener sexo, y cuando yo tenía sexo sentía que justamente la mujer me estaba dando esa atención, esa validación y ese cuidado como resultado de ello. Entonces las relaciones eran todas casuales, y cuando tenía una relación más formal, yo me daba cuenta que me manejaba desde este punto evitativo, ¿sí? Desde este punto de conecto hasta un punto y luego me aparto. Y como no había abierto mi corazón a sanar toda esta historia de dolor que yo traía, porque entre otras cosas no lo sabía, resulta que en las relaciones pasaban un par de años y luego sentía como que empezaba a brotar un vacío enorme y necesitaba volver a experimentar, volver a salir a esas relaciones más casuales y de esa forma volver a conectar con la mujer desde otro lugar, ¿sí? Lugar que obviamente es un vacío. Entonces, ¿qué sucede? Yo no me había dado cuenta que era mi historia de vida la que yo tenía que sanar. Entonces, lógicamente, en mí se producía una frustración enorme, que era esta frustración de decir, yo quiero hacerlo, yo quiero amar, pero no lo puedo hacer, porque el dolor que hay en la herida no me lo permite por más voluntad o ganas que yo pueda poner. Comprendamos que uno no puede amar cuando hay una herida, solo va a dar lo que pueda dar y lo que la herida le permita dar. Entonces, en todo esto que estoy comentando, lo que estamos compartiendo, yo tomo conciencia al entrar a estos caminos de que lo que yo tenía que hacer para poder amar era abrir mi corazón. Pero abrir mi corazón no se trataba de algo bonito o algo agradable como a uno le gustaría.
Abrir el corazón suena como muy agradable, como algo muy bonito, como algo así, sí, qué lindo. Pero resulta que al abrir el corazón, cuando hablo de abrir el corazón me refiero a contar esas historias de dolor que habían en mí y que estaban muy presentes, estos rechazos, estos abandonos que yo había sentido de niño, lógicamente tuvo que empezar a brotar todo ese dolor, todas esas historias, darme cuenta del vacío, de cómo yo en muchos casos había usado a la mujer sin este punto de maldad, sino más bien desde la necesidad. Compréndanse que es muy importante ver esto. El movimiento se hace desde esa necesidad, que puede desde el otro lado malinterpretarse como maldad, pero realmente no es una maldad en sí, sino es una necesidad que la persona tiene para poder complementarse y sentirse a través de este movimiento que está viviendo, que está sintiendo, que está conectado con la vida. Entonces, cuando nosotros comprendemos todo esto, es cuando realmente abrimos nuestro corazón, ¿sí? Para que podamos adentrarnos a esas historias de dolor que están en nosotros, intactas, y que están pidiendo desesperadamente poder salir, ser escuchadas y ser expresadas. Entonces es re importante que nosotros comprendamos que la clave está en abrir el corazón para expresar ese dolor que todavía no ha sido expresado. Detrás de una persona que tiene apego evitativo hay historias de dolor que todavía no han sido contadas, no han sido abrazadas, no han sido sanadas. Entonces la persona necesita hacer este movimiento para poder sentir cómo la vida le empieza a atravesar. Y como resultado de que la vida le atraviese, va a poder aprender a amar.